Bueno, muy bien, buenas una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estés mirando este video. Y bueno, pasamos a la segunda parte de esta semana 8. Ya vimos el tema de la inspiración en el primer video que grabé. Y ahora vamos a ver un poquito, este tema debería ser más breve, es el tema de la iluminación, que tiene diferencias con la inspiración. Y si vieron la clase anterior, la grabación anterior, habrán visto algunas de esas diferencias. Primero empezamos por ahí, así que vamos a hacer un breve repaso entre las diferencias entre inspiración e iluminación. La inspiración es como Dios nos dio las escrituras, en cambio la iluminación es como la entendemos. De esa manera, la inspiración tiene que ver con el escritor, con cómo los escritores interactuaron con Dios, no cómo Dios los inspiró a ellos. En cambio, la iluminación tiene que ver con nosotros como lectores, cómo nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Quiere decir también que la inspiración es algo que sucedió en el pasado y ya no sucede, porque la revelación de la palabra de Dios está completa y ya no hay autores bíblicos que sean inspirados por Dios. En cambio, la iluminación es presente y continua para todos los creyentes, ¿no? Lo que la inspiración tiene que ver es con lo que hizo el Espíritu Santo a través de los autores humanos o los instrumentos que Dios utilizó, que fueron los hombres, para revelarnos la palabra. Y la iluminación tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo continuamente en nosotros para poder ayudarnos a comprender la palabra de Dios. Con eso como diferencias entre inspiración e iluminación, vamos a ver un poquito más lo que tiene que ver con la iluminación. En primer lugar, como la palabra misma lo dice, todos lo entendemos, tiene que ver con la palabra luz, ¿no? Con iluminar, con dar a luz, con encender, con alumbrar. Y este es en un sentido intelectual o espiritual también, ¿no? La palabra de Dios nos ilumina intelectualmente, nos hace entender su palabra y también nos ilumina espiritualmente, nos da vida en el espíritu. Hay varios pasajes que podríamos utilizar. Sabemos el Salmo 18, 28 dice: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es decir, que hay muchas metáforas o alegorías que tienen que ver con la iluminación de Dios para nosotros, ¿no? Para poder entender intelectualmente la palabra de Dios y para poder aplicarla con nuestro espíritu, con nuestro ser. El Salmo 119, 130 también dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Así que exponiendo la palabra de Dios, haciéndonos entender, trae luz, trae vida a nuestra vida misma, ¿no? En los evangelios, en Juan 8, 12, es un pasaje muy interesante, dice: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Sabemos que Él mismo se nombra a sí mismo como la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Y también nos ha dicho que nosotros somos luz. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Es decir, que si tenemos a Cristo, tenemos la luz del mundo. Nosotros somos luz. Y somos embajadores de Cristo, somos embajadores de luz. Entonces, toda esa analogía que tiene que ver con ser luz, con entender la luz, con estar en luz y no en oscuridad, es lo que tiene que ver con esa iluminación. Es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros como creyentes para dos cosas. Primero, para ser salvos, para salir de las tinieblas a la luz, y vamos a ver algunos pasajes al respecto, y también para ser santificados, para avanzar en este proceso de santificación, para entender la palabra, poder aplicarla en nuestras vidas, porque no depende solo de nuestro esfuerzo, no es solo algo intelectual, si bien necesitamos esforzarnos nosotros para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo no sería imposible. La definición de iluminación básica y muy importante, obviamente que esta definición la tienen que tener, subrayenla, escríbanla, redáctenla, porque obviamente va a ser pregunta de examen. La definición es, y la iluminación es la obra del Espíritu Santo que da a conocer al creyente las cosas de Dios. ¿Sí? Es la obra del Espíritu Santo que da a conocer al creyente las cosas de Dios. Y el pasaje clave es 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14,
que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así de claro, ¿no? Dios ya se reveló no solo en la naturaleza, también se reveló de forma específica, de varias formas, como ya hemos visto antes, pero de forma muy específica en su palabra, en la Biblia, inspirando a los autores bíblicos, lo que estábamos viendo en la primera reunión de esta semana, inspirando a los autores bíblicos, la inspiración. Y por ende ya no hay necesidad de más revelación. Pero esto no quiere decir que todo el mundo va a entender la palabra de Dios, no porque la Biblia sea inspirada, la gente puede entenderla. Es más, el ser humano no puede entender las cosas de Dios porque necesita que Dios lo ilumine, que Dios le dé entendimiento. Solo puede ayudar Dios a los seres humanos de esa manera para que puedan entender la Biblia. ¿Cómo? Iluminándolos. Él les da el potencial, la posibilidad de poder aprender y poder entender. La palabra no aparece en la Biblia, iluminación no es una palabra que está en la Biblia, no la encontramos como tal, pero sí el concepto es muy claro y muy preciso. Hemos visto algunos pasajes que hablan de que Dios da luz, en algún sentido nos ilumina, de que necesitamos que Dios nos sea como esa lámpara que ilumina nuestro entendimiento. Entonces, sobre todo en el Evangelio de Juan, Juan habla mucho de ser luz, de la luz del mundo, etcétera, etcétera. Ya leímos un pasaje donde Jesús mismo dice que Él es la luz. Juan 16:13, para mencionar otro pasaje en el Evangelio de Juan, nos habla que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y nos hace saber todo lo que va a suceder. Entonces, sin el Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé a conocer las cosas de Dios, la palabra misma de Dios, nos es imposible, ¿no? Eso es lo que le dijo Juan 16, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Que cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a dar a conocer todas las cosas. Tal cual lo que Dios quiere, ¿no? Lo que sí es un error común que a veces pasa es que creemos que con solo pedirle a Dios ya nosotros vamos a entender, y lo que entendemos de la Biblia cuando la leemos ya debería ser suficiente, ¿no? El lector es inspirado solo para entender la Biblia y listo. Entonces lo que yo aprendo, lo que entiendo, leo la Biblia y lo que entiendo es palabra de Dios y listo. Y no es así. No solo porque le pidamos a Dios que nos ilumine, que nos enseñe, y por más que pongamos mucho fervor en esa oración, al solo leer lo que entiendo ya es verdad bíblica, ya es verdad de Dios, porque primero tiene que ser complementada con el resto de la metanarrativa, se dice, con el resto de la Biblia. Es decir, un pasaje no puede ser contrario al resto de la Biblia. Por ahí tenemos mucha buena voluntad, le pedimos a Dios, pero quizá por ignorancia, quizá por no conocer todo, quizá por diferentes razones, no estamos aplicando o creyendo que lo que aprendimos es realmente Dios iluminándonos, ¿no? Por eso se requieren de dos cosas, y en este aspecto también es la misma ilustración de los lentes 3D o un sonido, pero como estamos hablando de luz y de ver, de la vista y de poder entender intelectualmente o espiritualmente, es la analogía del lente 3D. Si vemos por un lado solo, vamos a ver mono, vamos a ver un solo aspecto, no vamos a poder ver tridimensionalmente. Uno de esos aspectos que es muy importante y que no podemos olvidarnos es el esfuerzo humano. No es solo le pido a Dios y Dios me ilumina y lo que leo de la Biblia ya lo entiendo y ya está, es la palabra de Dios santa y perfecta, porque muchas veces nos podemos equivocar. Se requiere nuestro esfuerzo humano en estudiar la palabra, en poder entender el contexto, en ser fieles en nuestra forma, ¿no? Traer nuestros prejuicios a la palabra y tratar de hacer que un texto sin su contexto, sin el entendimiento del contexto de lo que viene diciendo antes, lo que va a seguir diciendo después ese mismo texto, como dicen, se convierte en un pretexto. Utilizamos nuestros preconceptos, nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que queremos que la Biblia diga, para utilizarlo fuera del contexto y así decir que dice lo que nosotros queremos que diga. Hay que aplicar esfuerzo humano, ese sería uno de los lentes, nuestro esfuerzo. Por eso quizá también ustedes están estudiando, quizá quieren aprender más de la Biblia, que van a la iglesia, que estudian en la escuela dominical, que hacen sus devocionales, que hacen sus estudios bíblicos. Ese esfuerzo fiel, sincero, y cuanto más preciso sea,
y más esforzado, valga la redundancia, mejor va a ser. Porque ese conocimiento va a ser importante. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en todo lo que tiene con los géneros literarios, en cuanto a la palabra de Dios, cuando es poesía, cuando es profecía, cuando son parábolas, cuando es narrativa, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con cuidar los eventos históricos, qué es lo que estaba pasando, el tema de guerras, de diferencias culturales también, geográficas, etcétera, etcétera. Todo ese esfuerzo al hacer exégesis, al hacer hermenéutica, al estudiar la palabra de Dios en profundidad, es lo que nos corresponde a nosotros. Es ese lado de 3D que nos va a hacer que la palabra de Dios sea cada vez más efectiva y más viva en nosotros. Entonces, cuando analizamos fielmente la palabra de Dios, va a traer más profundidad y más conocimiento. Pero con eso solo no alcanza. Hay muchos eruditos, hay filósofos, hay muchos incluso ateos que han estudiado la palabra de Dios como literatura o como una obra simple de un ser humano, y pueden saber mucho al respecto, pueden tener mucho conocimiento, historia o literatura o filosofía, pero no, sin el lado espiritual no es suficiente, ¿no? Nosotros, la vida nos la da el espíritu es el que nos ilumina, y necesitamos de esa guía divina. Dios tiene que iluminarnos. El Espíritu Santo nos enseña, de acuerdo con el sentido verbal y plenario que hablábamos de lo que es la inspiración, ¿no? El sentido de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios y es plena y completa. Entonces, de acuerdo al texto, de acuerdo con ese contexto, de acuerdo con todo lo que nosotros ponemos fielmente en nuestro esfuerzo humano, le pedimos a Dios y Dios nos ilumina para poder entender la palabra de Dios. Entonces, no alcanza con entender un texto, con ser expertos en textos literarios y poder estudiar la Biblia, sino debemos buscar las enseñanzas de la vida, la aplicación espiritual que Dios nos quiere dar en cuanto a un texto en particular que estudiamos, ¿no? El Espíritu es el que nos ayuda a hacer el cómo, a cómo aplicar esto a nuestras vidas, cómo responder a Dios en oración, cómo obedecer a lo que Dios nos manda. Nos ayuda también a interiorizar la palabra, iluminando, trayendo vida a nuestro espíritu muerto. Nuestro espíritu está muerto, y por más que hayamos aceptado a Cristo, tenemos que empezar a dar nuestros primeros pasos, tenemos que empezar a conocer más, a profundizar más, y eso es lo que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a caminar en el andar con Dios. Entonces, ambas cosas deben suceder, como ese lente en 3D, ¿no? Sin los dos lentes que podemos ver al mismo tiempo, no podemos ver en profundidad, en tercera dimensión, las cosas. Son las dos cosas trabajando juntos, nuestro esfuerzo y el Espíritu Santo que nos guía a esa verdad. Tenemos una necesidad de ser iluminados, y esta necesidad se da por dos aspectos, ¿no? La necesidad para andar en santidad como creyentes, nosotros que ya aceptamos a Cristo, que ya conocimos a Cristo, nos trae vida, nos da vida, estamos vivos espiritualmente porque estábamos muertos antes de Cristo, pero también para aquellos que estaban muertos, el Espíritu Santo les da vida. Esa es la iluminación primera, ¿no? Pero para aquellos que estamos en el andar con Cristo, nos trae iluminación para andar en santidad. El hombre caído, peor, ¿no? Estando muerto en delitos y pecados, separado de Dios, totalmente alejado y sin esperanza, ellos necesitan la iluminación de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros, que ya fuimos iluminados, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender a mayor profundidad la palabra y para poder guiarnos a obedecerla también. El pasaje clave en cuanto a aquellos que estamos en Cristo y que tenemos que vivir en santidad es 1 Corintios 2:11, que dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, que por más que estamos en Cristo, por más que somos familia de Dios, por más que nuestro nombre está en el libro de la vida, necesitamos que Dios nos ilumine de su espíritu para poder entender los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los nuestros, como dice otro pasaje. En Efesios 1, 17 y 18 no es el pasaje más clave, el clave es 1 Corintios 2:11, pero otro pasaje, Efesios 1, 17 y 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
Y vean lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrar los ojos. Por eso lo que digo de esto de los lentes 3D, ¿no? La visual. Ese alumbramiento que nos hace ver la palabra de Dios como tal y que nos hace entenderla, ¿no? Nos dice que tenemos que rogar, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé ese espíritu de sabiduría para alumbrar nuestros ojos de entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas a la gloria de su herencia en los santos. Ya leíamos antes Juan 16:13, pero Jesús le promete a los discípulos ahí que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. También Juan, pero ahora en primera de Juan 2:27, nos habla de que la unción que recibimos de Dios, que es el Espíritu Santo, va a permanecer en nosotros, como ya sabemos, aquellos que somos sellados con el Espíritu Santo, Él mismo vive en nosotros, y Él nos va a enseñar toda verdad. Entonces, la obra del Espíritu Santo es, no hace estudiando al que no estudia, digamos. Tenemos que estudiar para poder llegar a ese entendimiento, pero no es solo estudiando. Sin la obra del Espíritu Santo, por más que estudiemos, por más que nos esforcemos, no vamos a poder llegar a entender los pensamientos de Dios que son mucho más profundos. Necesitamos esas dos cosas juntas, nuestro esfuerzo, pero la guía del Espíritu Santo, ¿no? El conocimiento pleno de la palabra de Dios viene cuando Dios nos ilumina, cuando el Espíritu Santo mismo es el que nos lleva a ese conocimiento. Nos da el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, nos da un poder, un potencial para poder entender la palabra de Dios, pero necesitamos también poner de nuestra parte, ¿no? Es un complemento. Nuestro esfuerzo tiene que ir. Si no, cualquiera que reciba a Cristo ya tiene pleno conocimiento. Eso no sucede. Todos tenemos el potencial porque el Espíritu Santo vive en nosotros y está listo para iluminarnos. Pero tiene que ser aquel que pone de su parte, aquel que da el esfuerzo, aquel que quiere y que estudia diligentemente la palabra de Dios, el que lo hace sin error. Muchas veces hablamos y nos equivocamos porque no fuimos iluminados, porque no hemos puesto de nuestra parte. El Espíritu Santo trabaja con aquellos que están buscando conocer más de Dios, las profundidades del pensamiento de Dios. Así que es ese esfuerzo nuestro que debe estar presente para que Dios también nos ilumine, ¿no? Y ese es el proceso en cuanto a la santificación, pero por supuesto que también pasa con aquellos que son impíos y que necesitan la salvación primero. El Espíritu Santo nos ilumina para poder llegar a Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo nos llevó a conocerlo, ¿no? Bueno, imagínense que si estamos muertos, ahora aquellos que estamos vivos, somos santificados, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. En el jardín del Edén fue así, cuando el hombre pecó, se alejó completamente de Dios. Leemos en varios pasajes en Romanos, fuimos muertos por nuestros delitos y pecados, destituidos de Dios, separados completamente. Entonces, en esa muerte espiritual que el hombre experimentó, es necesario que Dios nos dé ese soplo, esa infusión de su Espíritu, de poder iluminarnos con el Espíritu Santo para poder llegar a la salvación, ¿no? Romanos 1:21 habla de que el necio corazón de los seres humanos fue entenebrecido, o sea, tinieblas, oscuridad. Efesios 5:8 dice que antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Primera de Pedro 2:9 dice, aquel que os llamó, Señor, de las tinieblas a su luz admirable. Él es luz, Jesús es luz, y Él nos llamó de las tinieblas. Entonces, todo aquel que está sin Cristo está en tinieblas y necesita la iluminación del Espíritu Santo para poder llegar a ser salvo. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, por aquellos que estábamos sin Cristo, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, en los no cristianos, por la dureza de su corazón. Así también hay muchos otros pasajes, creo que con eso queda claro. Y bueno, quizás el pasaje clave de todos estos es Juan 16:8-11, de cómo el Espíritu Santo nos lleva a la salvación. Que dice que cuando Él viene, el Espíritu Santo nos va a convencer, dice, al mundo de pecado, porque no creen en Jesús, ¿no? Entonces Él nos va a convencer del pecado que tienen y la consecuencia de ese pecado. De justicia también dice el pasaje, porque Jesús fue al Padre y no se lo vio más, y después dice de juicio, porque el diablo ya ha sido juzgado. Entonces esta obra del Espíritu Santo
al iluminar a la persona o a las personas, se dan tres áreas fundamentales: en pecado, en justicia y en juicio. Es decir, en pecado necesita el arrepentimiento. Si un remordimiento no es suficiente, ¿no? Se necesita ese arrepentimiento. El Espíritu Santo ilumina a la persona para que entienda su condición de muerto y entender que necesita arrepentirse y encontrarse con la salvación que solo Jesús ofrece, ¿no? Está sin esperanza, muertos espiritualmente en toda esa condición. Entonces el Espíritu Santo es el que convence a la persona. De justicia, porque la justicia solamente puede ser encontrada en Cristo o en que esa persona pague con el infierno, con la perdición completa y total de su alma. Entonces, la única justicia, aparte de esa que lo salva, la única justicia que realmente lo salva, es la que Cristo pagó en la cruz. Entonces, el Espíritu Santo convence de justicia y de juicio, porque alguien debe pagar esa condena por el pecado. Entre toda esa rebelión que tuvimos, que vivimos muertos, separados de Dios, apartados de Él, alguien tuvo que pagar. Entonces el juicio fue completado en la cruz y nosotros lo podemos entender porque el Espíritu Santo nos ilumina para tener el potencial o el entendimiento, para poder entender y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Entonces, al ser iluminados por el Espíritu Santo, la persona puede entender que el pecado fue juzgado en la cruz, que la justicia está en lo que Cristo realizó y que el juicio se dará a todos quienes no conocen esta salvación y la aceptan. Entonces, el Espíritu Santo cumple su parte al iluminar al pecador muerto en los delitos y pecados, que estaban en tinieblas, que era incapaz de acercarse a Dios o de llegar a Dios. Y el Espíritu Santo lo hace con total soberanía, de la manera como Él quiere, como Él se llega a las personas. Pero evidentemente muchas de esas veces lo hace a través de sus agentes, a través de nosotros que somos luz. Somos los representantes de Cristo, los embajadores de Cristo en la tierra, y nosotros somos la luz del mundo, como dice la palabra de Dios, y lo leíamos anteriormente en Mateo. Entonces, el Espíritu Santo usa a sus hijos, usa muchos otros medios para poder llegar a las personas. Y también, si bien es así, lo hace soberanamente y lo hace como Él quiere, iluminando a la gente para que reciba a Cristo, el hombre también tiene su responsabilidad por la respuesta que va a dar, ¿no? Hay varios pasajes que nos hablan de esto, pero bueno, Pablo amonesta a los creyentes diciéndoles que por 3 años, día y noche, ha estado orando por ellos. En 2 Corintios 5:11 nos dice que él dice, persuadimos a todos los hombres, o sea que hacer un trabajo de convencer, de tratar de iluminar a esas personas a través del Espíritu Santo, o al revés, el Espíritu Santo a través de Pablo y de los demás. La Biblia dice que, Pablo dice en 2 Corintios 5:20, que nos rogando para que se reconcilien con Dios. Nosotros rogamos para que se reconcilien con Dios. Y el mismo Dios dice en 2 Pedro 3:9 que Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. Entonces, hay una responsabilidad del hombre en todo esto. Y ese es el sentir que va de la mano también con la responsabilidad del hombre, incluso en la salvación. El Espíritu Santo hace su trabajo, pero respetando la individualidad, ¿no? El Espíritu Santo empuja, anima, ilumina y hay una respuesta que dar. Convence, pero es el hombre que tiene que tomar la decisión, ¿no? Porque sin el Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo, ni podemos llegar a la salvación, no podemos reconciliarnos con Dios, necesitamos que ilumine, pero una vez que somos salvos, una vez que queremos andar en los caminos de Dios, para andar en santidad, para andar en obediencia, para andar aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que poner nuestro esfuerzo, tenemos que responder a la palabra, aprendiéndola, siendo sinceros, sin traer tantos prejuicios, aprendiendo cada día más en conocimiento, creciendo en el conocimiento de la verdad para poder aplicarla. Y esa aplicación va con la iluminación que el Espíritu Santo nos trae para poder ponerla en práctica. Así que eso es lo que tiene que ver con la iluminación. Y acá voy a terminar. Nos vemos.